Y pues todos los detalles que quieras contar, adelante, bienvenida. Hola, desde Colombia, ¿cómo estás? Ah, yo muy bien, ¿y tú? Nunca nadie me pregunta cómo estoy Bien, cuando se gracias. meten al live. Bueno, pregunta técnica, qué tanto puedo extender la historia para saber entonces qué detalles omito? A ver, espérame, ¿alguien más va a subir? Creo que no, creo que nadie me había comentado que iba a subir. Porque esta historia, tengo dos historias, hay una que es más larga, otra es más corta, ambas son del ejército, yo trabajo con ejército acá y me las contaron, entonces pues no sé entonces cuál de las dos. No, creo que nadie va a subir. No, entonces sí, adelante. Y, Ok, y espera, sí, muy bonito tu acento, ahí comentan en el live. gracias. Wow. Bueno, la historia que les quiero contar ocurrió hace muchos años en un batallón de acá de Colombia, el batallón Serviés. Resulta que en esa época estaban en temporada de incorporación, pues acá incorporación es cuando buscan chicos jóvenes que quieran prestar su servicio militar en el ejército, como soldados regulares. Resulta que completaron la cuota de muchachos que necesitaban para prestar servicio y desgraciadamente entre esos muchachos que incorporaron había un infiltrado digámoslo, del grupo contrario, Ok, perdón. Y adelante. resulta que este muchacho tenía una misión especial. Él estaba siguiendo órdenes de un mando superior de él. La misión era comportarse como un soldado normal, todo normal, pero tenía que observar a dónde iban, a qué hora, los movimientos de todos. O sea, él tenía que prestar mucha atención a qué hacían sus compañeros y esperar órdenes. Ok. Resulta que una noche estaban durmiendo todos en el alojamiento, apagaron las luces, todos se acostaron a dormir. Esa noche estaba lloviendo muchísimo, era una tormenta bastante fuerte y recibió la orden que estaba esperando. Él tenía que desvivirlos a todos y lo que hizo fue que se levantó sin hacer ruido, tomó un elemento filoso, se puede decir, y empezó primero por el centinela que estaba cuidando el alojamiento. O sea, mientras todos dormían, siempre ponen un centinela y empezó por ese para que nadie más se diera cuenta. Cuando lo desvivió a él por la parte del cuello, continuó con el resto de sus compañeros y no quedó ninguno. O sea, todos desvividos. Eh, Todavía se traba Martín. Pues todavía todavía se está parando la pantalla. Bueno, No, el, bueno, Martín no, no jala su internet. okay. El caso fue que los desvió a todos y cuando al rato llegó uno de los servicios, el capitán que era oficial de servicio, una de las funciones del capitán de servicio es pasar ronda y revisar que todo esté en orden, que no haya novedades. Pues resulta que el capitán empezó a tocar la puerta del alojamiento de los soldados y no abrían la puerta, y tocaba y no abrían la puerta. Hasta que pues pensó que era que el centinela se había quedado dormido y lo que hizo Sí, fue sí. que con una patada abrió la puerta y dio sorpresa cuando encontró a toda su compañía desvivida y el capitán quedó como en un shock y lo que hizo fue que sin mediar palabras, sin decir absolutamente nada, salió del alojamiento en medio de esa lluvia impresionante, se fue para la plaza de armas, allá sacó su instrumento de fuego de dotación y pues se desvivió, se autodesvivió. ¿Tú cómo tienes acceso a esta historia? O sea, ¿cómo te enteraste? Bueno, antes de que Lo que continúes. pasa, lo que pasa es que como te digo, yo trabajo con el ejército. Yo no soy Ah, ok, militar, ok, ok. pero hago parte del ejército como personal civil y pues obviamente ya 11 años trabajando ahí a uno le cuentan Ok. muchas cosas. Ah, ok, claro. Bueno, continúa. Ok, entonces el capitán se autodesvivió y quedó tirado en la mitad de la plaza de armas. Muchos años después, acá viene ya la parte interesante, muchos años después, todo quedó ahí. Otra vez, obviamente, habían soldados en la misma compañía donde ocurrió este accidente. Y resulta que lo mismo, estaban los soldados ya durmiendo, todo normal. Esa noche también estaba lloviendo bastante
Ujú. Y en esta ocasión no fue el oficial de servicio, sino el suboficial de servicio. Lo que Ok. tenía que hacer este suboficial era contar ¿cómo qué palabra uso? Tenía que contar que todos los instrumentos de fuego estuvieran completos. Eso lo hacen todas las noches para verificar que no se hayan robado ninguno, que no se haya perdido, o sea, que todo esté en orden todas las noches. Pues resulta que el suboficial estuvo tocando la puerta y tampoco le abrían, y tocaba y tocaba y tampoco le abrían, hasta que hizo lo mismo que el capitán, de una patada abrió la puerta. En esta ocasión el centinela sí estaba durmiendo. Pues entonces de castigo le dijo: usted me va a acompañar a contar todos los instrumentos de fuego mientras los demás están durmiendo. Y listo, así hicieron. En mucho silencio, para tratar de no despertar a los compañeros, se fueron para la parte del fondo del alojamiento donde está el baño, que allá sí permanece la luz encendida, y comenzaron a contar los instrumentos de fuego. Terminaron, apagaron las luces, el suboficial se estaba yendo por la mitad del alojamiento. Cuando ya iba como por la mitad, él empezó a sentir que estaba tocando, como que pisando algo mojado, como agua. Ok. Y él dijo: se nos inundó el alojamiento, porque pues estaba lloviendo bastante fuerte esa noche también. Cuando se agachó a tocar el piso y se miró las manos a ver si era agua, pues resulta que era líquido hemático. Y el suboficial de la impresión le dijo a, al soldado que prendiera rápido las luces, que había líquido hemático en el piso, que algo estaba pasando muy grave. Pues cuando encendieron las luces, oh sorpresa, que ni había líquido hemático ni había algo mojado en el piso, o sea, todo estaba totalmente seco, todo en orden. Y cuando el suboficial volvió a apagar las luces, otra vez sintió eso, y pues no sé, como que se choqueó, y de la impresión él se desmayó. Y el soldado le como que: mi cabo, y empezó como para que se despertara. Cuando lo despertó, le dijo que todo estaba muy raro. Perdón. Se pararon en la puerta del alojamiento y esperando a que escampara un poquito para él salir, pero mientras estaba escampando, miró para la plaza de armas y veía un bulto tirado ahí en la mitad de la plaza de armas. Ingreso. Pues resulta que le dijo: venga, acompáñeme, que yo tengo que mirar qué es eso que hay allá, es que eso está muy raro, eso parece un cuerpo. Pues se fueron para allá, y cuando estaban a, póngale, 5 metros del bulto, efectivamente era un cuerpo. Y pues yo no sé si era que el cabo estaba muy bajito de defensas esa noche, pero otra vez de la impresión volvió y se desmayó. Cuando se despertó en la oficina del COT, que acá en Colombia, en la oficina del COT es donde es como la oficina de comunicaciones, la que está activa 24/7, que siempre hay alguien con el radio encendido por si alguna novedad, si algún enfrentamiento, lo que sea. Cuando él despertó, él estaba allá y estaba rodeado de varias personas como intentando despertarlo. Él estaba muy asustado. Lo primero que hizo fue decirles: vayan rápido a la plaza de armas, que allá hay un cuerpo tirado, vayan rápido, rápido. Pues fueron a revisar y no había nada. Cuando regresaron, como que: pero venga, ¿cómo así? Si allá no hay nada. Me dijo: sí, vaya, hablen con el centinela del alojamiento de los soldados, que él mismo me acompañó y yo fui con él también vio el cuerpo, vayan por favor y hablen con él. Pues fueron y hablaron con el centinela, y mira lo que pasó. El centinela les dijo: mi capitán, yo no sé ustedes de qué me están hablando, porque yo no he hablado con mi cabo. Yo sí vi que él entró al alojamiento, venía hablando con alguien, fue a contar los instrumentos de fuego en el baño con alguien y hablaba. Encendieron la luz, vi que se paró en la entrada del alojamiento y hablaba con alguien, pero yo no veía con quién estaba hablando. ¿Qué? Incluso vi cuando salió del alojamiento hasta la plaza de armas mojándose y venía hablando con alguien, hasta que vi que se desmayó. Pues la conclusión de esto es que con el que estuvo hablando todo el tiempo fue con el centinela que desvivieron hace años, y el bulto que vio tirado fue el cuerpo del capitán, que se autodesvivió. No inventes. What the fuck. Sí. Qué loco. No me Es esperaba esa. súper impresionante, esa historia es súper famosa acá en Ejército, ¿De dónde eres, perdón? ¿O no se puede mencionar? de Medellín. Medellín, Colombia. Medellín es una ciudad de Colombia. Inteligente yo en geografía, ¿eh? Yo no falté geografía.
Si tengo tiempo, les tengo otra más cortica que es igual, o mejor, Adelante, es adelante. buenísima, es buenísima. Es que tengo tantas. Imagínate que en ejército es muy común que donde hay tropa hay perritos. ¿Por qué? No sé. Pero a los perritos les gusta mucho seguir a la tropa y pues es normal que la tropa como que los adopta, o sea, los acepta con ellos. Pues resulta que esta historia, esta también es real, esta me la contó personalmente uno de los soldados que estuvo ahí, era una compañía de soldados profesionales. Ellos tenían que, una misión especial, de eso sí no puedo hablar, Ok. tenían que ubicar a un grupo de personas específicamente en X punto, en el monte, en la selva, pues. Ujú. Cuando ellos van a esas misiones, ellos se demoran ciertos días porque obviamente los movimientos son cortos y por ciertos sectores para evitar pues que los descubran y que se vaya a dañar la misión. Perdón. Claro. Pues resulta que cuando los ingresaron helicoportados al área de operaciones, Eh, pues a la selva, Perdón, dime, ¿cómo? Los ingresos. helicoportados, o sea, que los ingresan por el helicóptero. Oh, ok, ok, ok. Ay, perdón los términos, la No, costumbre. adelante, te escuchas muy, muy profesional. O sea, tu acento y luego La- los términos que usas como... ¡Ah! Bueno, adelante, Ok, adelante. los ingresaron al área y pues obviamente empezaron sus movimientos ya por tierra ellos caminando. En una parte del trayecto X día se les unió un perrito. Y el perrito detrás de ellos, como siempre detrás de la tropa. Los perritos normalmente van es como buscando compañía o comidita, porque ellos comen y les dan los sobrados de comida. Pues ellos aceptaron al perrito y listo, ellos para donde iban, iba el perrito. Ok. Pues resulta que después de un tiempo, una vez se les perdió el perrito, como por 2, 3 días. En esos 2, 3 días hubo hostigamientos por parte del otro bando. O sea, les empezaban a ¿cómo decir? Detonar, se puede decir. No, Bueno, bueno, se escuchaban cosas y los hostigaban. ajá. Bueno, es que acá en Ok, México ustedes me detonar entienden. se empezó a conocer Ustedes me como otra entienden. cosa. Bueno, sí, adelante, Bueno, ya, adelante. ya te entendí, pero no, no era por ese lado. No me dañes la historia. No, 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 adelante, perdón. El caso fue que empezaron como a hostigarlos con esos instrumentos de fuego. Obviamente habían como enfrentamientos entre ellos durante los días que no estaba el perrito. Llegó, después de que terminó todo, llegó el perrito y otra vez todo tranquilo, todo muy normal. Ellos pues no asociaron eso con nada, simplemente un hostigamiento más. Pasó un tiempo, seguían avanzando hacia la misión que ellos tenían y otra vez se perdió el perrito y durante los días que el perrito no estaba, otra vez hostigamientos a la tropa, otra vez enfrentamientos, otra vez peligro, hasta que llegaba el perrito y otra vez se calmaba y así empezó a pasar muy continuamente. Pero ellos no lo veían pues como nada raro. Hasta que una vez, en uno de esos movimientos, ellos tenían que pasar por un caserío y en el caserío salió una viejita, muy viejita ya, pero pues tú sabes que los viejitos saben cosas y más en el campo. Claro. Resulta que salió una viejita de una de las fincas, una viejita X que jamás en la vida habían visto. Los saludó, hola muchachos, ¿cómo están? Les dijo, así, sin que le preguntaran, sin nada, sin preámbulos de nada, les dijo, yo les recomiendo que desvían ese perro, ¿cómo decir? Lo separen, para que me entiendan, Ujú. lo separen bien y lo entierren. Ellos no preguntaron ni por qué, ella tampoco les explicó, pero pues lo que ellos pensaron fue como esta señora está loca, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a desvir al perrito? Qué pesar, señora loca. Claro. Y siguieron con su perrito y volvió y pasó. Se perdía el perrito, los hostigaba al otro bando, había peligro y otra vez volvía el perrito y nada, hasta que no faltó el soldado atravesado que sospechó que por algo la viejita les dijo eso, hizo lo que le dijo, desvió al perrito, lo separó bien y lo enterró. La Tiempo madre. después cumplieron su misión, encontraron el objetivo, todo perfecto, volvieron a pasar por el mismo caserío y la curiosidad les pudo. ¿Sabes qué hicieron? Desenterraron donde habían enterrado al perrito y no encontraron huesos de animal, sino huesos de humano. No La inventes. conclusión es que, a ver,
En el ejército y en el bando contrario se utiliza mucho la brujería para muchas cosas, Claro. para sellarse el cuerpo, para cambiar de forma, para que no los encuentren, para que los impactos no les entren al cuerpo, para que puedan ver dónde está el otro bando ubicado sin que lo vean, para muchas cosas. Y pues resulta que el perrito no era un perrito, sino que era un miembro del grupo contrario que se infiltró a la tropa, y por eso era que cuando él se perdía los encontraba el enemigo, porque les decía dónde estaban exactamente y ahí era donde estaban estos hostigamientos. Acá en México se les conoce como nahuales. Nahuales, sí, algo así. Sí, y de hecho está muy bien sabido y muy sonado que pues grupos, ya sabes, de que no se dedican a algo bueno, Ujú. utilizan este tipo de seres, pues, son personas que se dedican a la brujería para proteger tierras, para formar parte de sus bandos y pues está... De hecho aquí hemos tenido varias historias de enfrentamientos con nahuales. Acampa tengo, vea, lastimosamente no tengo mucho tiempo porque pues me imagino que hará más gente, pero la cantidad de historias que tengo, yo tengo hasta compañeros que me han contado, me decían, Mara, mire, yo estaba, acá había uno del bando contrario que era muy famoso, pues ya no, ya está desvivido, pero duraron muchos años en desvivirlo porque él estaba rezado para que los impactos no le entraran al cuerpo. Él me decía, Mara, yo estaba a 50 metros de él, yo le estaba impactando. Sí, Ese hombre parecía de goma, no le entraban, le rebotaban. no inventes, no, pues sí, pactados o como tú dices, rezados. Nunca Sí, había ellos se escuchado el término rezan. rezado. De hecho, me contaron una de las formas de cómo lo hacían. No sé si les puedo contar Adelante, adelante. brevemente. Oh, tú dale, yo Ellos- creo que aquí nos podemos ya toda la noche si quieres. Mira, ellos me decían, uno va donde la bruja, pues la persona que hace estos rezos, estas cosas. Por ejemplo, el que hacen para que si te impactan no te desvivan. Entonces ella, vos vas, hacen todo el ritual, ella te reza, te hace las cosas. El problema está en que tienes que tener nervios de acero. Y yo le preguntaba por qué. Y me dice, mira, cuando ella termina el ritual, tienen que hacer la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Yo súper curiosa y me dice, la prueba es que ella te dice que lo esperes, que la esperes ahí y no te puedes mover para ninguna parte. Cuando ella regresa, tiene un instrumento de fuego largo, Va, te va. tienes que dejar impactar en la cabeza. ¿Y si no pasa, y si no funcionó? Esa es la cosa, que si usted, es que mire lo curioso de esto, usted se tiene que dejar impactar en la cabeza. Con eso comprueban que ya sirvió. Si usted no se deja, usted tiene asegurado un desvivimiento demasiado trágico. Pero, por ejemplo, si te impactan y pues si te da, o sea, si no funcionó el ritual. No, eso sí funciona, porque cuando van donde esas personas es porque ya van recomendados, o sea, porque Ok, saben que ok. ya han trabajado con eso y tienen buenos resultados. El problema es que si usted se llena de nervios y no deja que le impacte en la cabeza, usted tiene asegurada un desvivimiento, pero tremendamente trágico. No, pues está cañón, o sea, imagínate ir con una curandera para que no te toquen las balas y te diga, ¿sabes qué? La prueba de fuego literal. No, yo La creo que cuestión es está... que a usted ni siquiera le avisan que esa es la prueba. A usted le dicen cuando ya terminan el ritual, ahí sí le dicen que se tiene que dejar hacer eso. Usted No ni siquiera sabía inventes. que iba a eso. Pero pues me imagino que siempre funciona, ¿no? O sea, el ritual. Pues yo creo que sí, porque como te digo, a lo largo de estos años trabajando con ellos me han contado una cantidad de historias que no terminaría jamás de contarte. Es impresionante. O sea, yo me quedo como que, what the fuck. Sí, no inventes, está cañón. Fíjate que hace un tiempo, hace unos meses, tuvimos aquí de hecho en el podcast, aquí en mi cuarto, literal, estuvo un ex militar, un ex integrante del ejército de aquí de México, y también nos contó unas historias muy padres. O sea, él no vivió tanto así como todo lo que me cuentas. Sí, de hecho sí vivió un autodesvivimiento, pero también nos llegó a contar, pues cosas como que llegaron a enfrentarse a espíritus
en la sierra, o sea, llegaron a escuchar, llegaron a ver, y que Ujú. pues obviamente hay muchos integrantes del ejército que creen en este tipo de cosas y siempre llevan consigo algún tipo de protección, ya sea algún amuleto, algún rezo, Sí, algún en contra o algo. algo. Pero siempre hay esta parte de que muchos, la mayoría creen en pues en la santería, en la brujería. Sí, es que eso existe. Yo no sé si, vea, yo soy nueva, es primera vez que veo este programa que me encantó, por cierto, pero no Gracias. sé cómo funcione, no sé si puedo contar la última que tengo súper buenísima también, o si ya me debo Dale, bajar dale, la dale. cuenta. Tú dale, tú dale. Esta es muy buena, mira, acá en Colombia hay un fuerte militar que es el más grande de Sudamérica, se llama Fuerte Militar de Tolemaida. Yo trabajé en ese fuerte militar 4 años y medio Ok, y era imposible que no me diera cuenta de esta historia porque es de lo que todo el mundo habla ya. Yo cuando trabajaba allá, yo era profesora en la escuela de suboficiales y yo escuchaba que todo el mundo hablaba, a ver, ese fuerte militar, como te digo, es el más grande de Sudamérica, eso es como una ciudad, literal así de ok. grande, es como una ciudad, pero de solo unidades militares, es tan grande que para vos desplazarte adentro de esa unidad tenés que coger incluso una ruta de transporte desde La Guardia y ella hace paradas a donde te tengas que bajar así de grande, o sea, es Inventes. una cosa impresionante. Creo que sí había A mí me escuchado. parece, ajá, a mí me parece me parecía muy curioso porque cada que yo subía en la ruta, en una curva, veía yo un árbol grandísimo, veía una piedra ahí y encima de la piedra una grutica con una virgen y a veces en la noche tenía una velita encendida que yo decía, pero ¿quién carajos? Bueno, vale aclarar que la carretera por lado y lado es monte también, porque pues ahí es donde ellos entrenan como si estuvieran en el área de operaciones, eso es como si fuera bosque. Y yo decía, pero ¿quién a estas horas está prendiéndole una vela? O sea, se veía súper miedoso. Cuando ya empezaron todo el mundo, que no, que la curva del ahorcado, y todo el mundo hablaba de la curva del ahorcado, y yo, pero ¿por qué? Hasta que una vez di con la persona que me contó la historia y me dejó impresionada. Pues resulta que hace demasiados años estaban los policías militares, acá los llamamos los prendas blancas porque ellos tienen un uniforme diferente, o sea, es el mismo camuflado, pero tienen un casco negro con unas letras blancas, como una telita blanca en el cuello, no sé cómo explicarte, como un banderín, y las botas de ellos no son totalmente negras, sino que también tienen cordones y unas partes del cuero blancas, por eso les decimos Ujú. los prendas blancas, ya sabemos que es policía militar. Ok. Resulta que hace muchos años los PMs, los policías militares, estaban haciendo una marcha nocturna como parte de su entrenamiento. Estaban en traje de deportes. Uno de ellos se adelantó, se separó de su grupo de compañeros, se adelantó y en donde está ese árbol que yo te hablo, pues se autodesvivió. Y cuando los compañeros pasaron, pues obviamente lo vieron ahí desvivido, ahí colgado. Por eso le llamaban la curva del ahorcado. No sé si me escuchan que. Ah, ya te moviste, pensé que se había quedado quieta la. Hasta Karen Yo no dijo se estoy traba y hablando yo. sola, no. No puedo ser, estoy hablando sola. No, aquí ando, Pues aquí ando, bueno, aquí ando. concentrado, listo, hágale pues. Entonces subieron y encontraron a su compañero ahí colgado, por eso le decían la curva del ahorcado. Pues resulta que alrededor de esto se cuentan demasiadas historias con el ahorcado. Por ejemplo, una de las señoras que maneja la ruta de colectivos para transportar la gente, ellos trabajan solo hasta cierta hora de la noche, ponle 10, 11 de la noche. Esa señora contaba que muchas veces los compañeros ven un prendas blancas ahí parado en la curva poniendo la mano como para que le paren, pero no se le ve la cabeza. Ok. Ella alguna vez venía bajando en la ruta, venía bajando el último viaje pues de personas, venían, ya Ujú. quedaban solo 4 personas y con ese terminaba su turno. Ella contaba que una vez ya en ese último turno, recordemos que es de noche, venían sus 4 personas ubicadas de la mitad del colectivo hacia adelante, que cuando iba pasando por la curva del ahorcado le dio por mirar por el retrovisor y en la silla de atrás vio una cabeza de más.
que a ella le dio tanto miedo que lo que hizo fue voltear el retrovisor porque no quería ver más, porque ella ya sabía que se trataba y mejor dicho le metió el Ajá. acelerador hasta que llegó a la guardia. Y cosas así que van contando, por ejemplo, si tú vas solo en una moto tarde en la noche por la curva del Ahorcado, muchísima gente ha contado que sienten un peso atrás como si llevaran un parrillero y cuando terminan de pasar la curva del Ahorcado el peso se libera. La La historia madre. que les quería compartir es muy horrible. Imagínate que venía un capitán y un suboficial en el carro del capitán, venían del pueblo pues porque estaban en su rumba, su fiesta. Venían entrando, más arriba de la curva del Ahorcado queda una base que se llama Los Mangos. Pues Los mientras iban mangos. en este trayecto que de la guardia a la curva del Ahorcado Ok. es bastante largo, pues ellos venían subiendo y en el trayecto vieron a dos soldados en civil cargando su equipo muy grande y a pie. Y pues a ellos les dio pesar y les dijo, pues subámoslo. Cuando pararon, ¿ustedes para dónde van? Ah, no, mi capitán, nosotros vamos para la base de los mangos. Y no, listo, subas y nosotros los llevamos. Pues normal, muchas gracias, mi capitán. Los soldados se sentaron en la silla de atrás, todo venía bien, ponían su musiquita, venían conversando. Pues resulta que mientras estaban conversando, el capitán con los soldados detrás, el copiloto, que era el suboficial, mientras ellos tres hablaban, él empezó a mirar por el espejo que quedaba al lado de él, hacia la silla de atrás, vio como mientras iban pasando por la curva del Ahorcado, el soldado que estaba detrás de él se empezó a bajar del carro con la puerta cerrada y con el carro en movimiento. Es que no, o sea, no sé ni cómo describirte. A mí me daba escalofrío escuchando esa historia porque Sí, para colmo me no. la contaron de noche. No, O sea, sí. prácticamente estaba atravesando la puerta del carro. Wow. Y, y él como con ese susto de como que yo de verdad estoy viendo esto, él en su impresión se quedó callado, no fue capaz de decir nada como por miedo a que se burlaran de él y además de que no sabía si era real lo que estaba viendo. Él no dijo nada, él se quedó callado, él no volvió a participar en la conversación, él quedó en shock. Pues todo muy normal, llegaron a la base de los mangos y se bajó un soldado. Y el capitán dijo, ¿cómo así? Y el otro soldado. Y el soldado le dijo, uy, mi capitán, ¿cómo así? Si yo venía solo, no Uy, me no asusten. inventes. Y le dijo, no, usted no venía solo, hermano, yo lo recogí, usted venía subiendo con su compañero, pues es que yo recogí a usted y a otro soldado, ¿cómo así? ¿Dónde está el otro? Él decía, mi capitán, no, 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 por Dios, que yo venía solo. Entonces ya se empezaron a asustar y cuando el copiloto se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, me dijo, mi capitán, yo también vi al otro soldado, pero imagínese que mientras ustedes estaban hablando y pasábamos por la curva del Ahorcado, yo vi que ese soldado se empezó a bajar con el carro en movimiento y con la puerta cerrada y ya, o sea, hasta ahí quedó la historia, pero de solo imaginármelo súper tétrica. Claro, pues obviamente tú conoces esos lugares y me imagino que has pasado por ahí. Sí, es que la escenita es muy miedosita, como te digo, yo a veces pasaba y por la noche veía la grutica con una vela. Yo me imagino que es alguien devoto a las ánimas del purgatorio, pero no, o sea, ese lugar es demasiado miedoso porque al lado y lado de la carretera es pura selva, o sea, eso es puro monte. Sí, sí. Sí, pues alguien, pues debe ser alguien que tenga, pues muchos para ir y poner la velita ahí a esas horas en la noche. Sí, allá pasan muchísimas cosas, muchísimas. Pero fíjate que, pues dicen que es para que estas, almas encuentren la luz, encuentren un pedacito ahí calientito. Eso dicen. Pues nunca había escuchado a leyendas de la curva del ahorcado, pero con muchísimas gracias por compartirlas. De verdad, creo que de las mejores historias que nos han contado, ¿eh? No, gracias a vos Mira, por mira, haberme. Gus Barber dice, fui militar y sí pasan muchas cosas. Ah, sí ve que yo no les estoy diciendo mentiras. No inventes, hasta ya gente a corroborar. Claro que sí, incluso en la escuela de suboficiales, allá mantienen brujas lo que usted no se imagina. Cuando yo era profesora allá, los alumnos me decían que a ellos los levantan muy AM, o sea, todavía está oscuro de lo temprano que es, y ellos decían que en los árboles, cuando ellos estaban barriendo las hojas secas, las brujas se les carcajeaban arriba en la copa de los árboles y les sacudían las ramas para que les cayeran más hojas. Hijas de la chingada. Ujú. No, pues que
Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Yo creo que se va a escuchar muy oportunista de mi parte, pero tengo permiso de resubir esto. Sí, claro, obvio. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Alguna otra historia que nos quieras contar o ya? Nah, cantidades. tengo, tengo muchas. En algún momento te voy a escribir al interno. Te voy a pasar una foto que tengo de un espanto que hay en mi batallón. Me encantaría, me Es una encantaría. foto, es una foto. A mí me gustan mucho las historias de terror. Yo también escucho un live paranormal, pero ese es de acá de Colombia. Y a él le pasó la foto, pero pues como que nunca la subió. Sin embargo, él sí la estudió con unos escáneres profesionales que él tiene Ajá, y me dijo, Mara, esa foto es 100% real porque tiene 97% de... O sea, es real. sí, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, hace muchos años, esta historia pues fue muy cercana a mí porque le ocurrió a alguien con quien yo trabajaba. Estábamos en una ceremonia militar, pero es que fue hace tanto que yo no me acuerdo si estábamos celebrando el Día de la Infantería, porque pues el batallón de nosotros es de infantería, o si era el cumpleaños del batallón, no me acuerdo. El caso fue que cuando terminó la ceremonia en la tarde, quisimos como continuar una fiesta más privada y los miembros del batallón nos quedamos en el casino, eh, tomando cervecita, hablando, la recochita, musiquita, pero era algo como muy de familia militar, algo muy, muy sano, pero chévere. En una de esas, mi primero Domínguez se tomó una selfie. Cuando nos mostró la selfie, una compañera mía notó algo extra en la foto y era como un señor, pero nosotros éramos como, ¿quién es este? Pero lo raro es que se ve como medio transparente. Cuando te la pase te vas a dar cuenta. ok. Y yo la vi y yo decía, a mí este señor se me hace conocido, ¿por qué no vamos al Museo Histórico del Batallón? Pues nos fuimos para el Museo Histórico y no me vas a creer que encontramos el dueño de ese rostro. No El que manches. aparece ahí fue el cuarto comandante que tuvo ese batallón. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque allá hay una galería de comandantes. Cada que hay un coronel y entrega el cargo, la foto de él va quedando en este cuadro. Pues imagínate que este señor fue comandante del batallón en 1914. Perdón, fue en 1914 y o sea, se distingue, es el mismo bigote, la misma ropa, el mismo peinado y aparece como tú ves la foto y pareciera un reflejo de una ventana, pero el reflejo que se ve en la ventana es de los enfriadores del casino, en donde están las gaseosas, el Ujú. licor, todo esto. Realmente esta figura está es detrás de la ventana, por fuera del casino, y afuera no hay nada, afuera solamente está la plaza de armas. Mientras la va subiendo, yo les cuento, yo sé que la primera impresión que les va a dar es como si fuera, que es que hay alguien reflejado en la ventana. No, no es un reflejo. De hecho, está detrás de la ventana donde está la oscuridad. Lo que se ve en el reflejo es lo que hay adentro del casino, que es el techo, los enfriadores con las gaseosas. Sí, si quieres, ve contando. De todos modos, ya. Lo que pasa es Ok. que tengo que poner más grande mi cámara La para. foto original fue la de la esquina superior izquierda, que es donde se ve el suboficial, pues el amigo de nosotros, y el teniente que hay al lado. Ahí al fondo se veía la figurita y de ahí fue donde yo la amplié y miren que tiene el mismo bigote que en el cuadro que hay en el museo. O sea, es que es el mismo señor y es el mismo que ya habían visto en otra oportunidad, en otra foto que habían tomado en la guardia del batallón, pero esa foto sí no la guardaron. Esta es la única, yo soy la única que todavía conserva esta foto. Bueno, comenzar con la historia, por favor. No, lo que les contaba. Bueno, esta foto la tomaron hace muchos años, como les estaba diciendo. Estábamos, no recuerdo si celebrando el Día de la Infantería o el cumpleaños del batallón. El caso fue que cuando terminó la ceremonia militar en horas de la tarde, quisimos como extender la celebración y en algo más privado nos fuimos todos para el casino mixto de la unidad militar a continuar la fiesta, como entre compañeros de trabajo, cervecita, con la autorización del comandante, pues teniendo en cuenta que estábamos dentro de nuestra misma unidad. En la celebración, el suboficial que se ve en la foto se tomó una selfie y cuando le dijimos que nos la mostrara a ver cómo había quedado, una de mis compañeras le preguntó que quién era ese señor que estaba detrás y él decía, ¿cuál señor? Porque le hizo raro, porque él estaba de hecho sentado contra la pared, no había forma de que estuviera nadie detrás de él.
pues cuando miramos nadie supo decir quién era esta persona, pero yo decía que a mí se me hacía muy conocido ese rostro, en alguna parte lo había visto. Y se me ocurrió decirles que nos fuéramos para el Museo Histórico del Batallón y efectivamente nos fuimos para allá y lo que hicimos fue buscar en el cuadro donde está la galería de comandantes, que como les había explicado es que cada comandante, cada coronel que pasa por este batallón va dejando su foto cada vez que entrega el cargo y efectivamente encontramos el rostro que estaba en la selfie. Fue el cuarto comandante que tuvo este batallón, el coronel Ramón Duque, fue comandante, no recuerdo si en 1914, 1917. El caso es que esta persona en dos oportunidades la han visto, una fue esta, otra fue en La Guardia, como les comenté. Lo curioso es que las personas que lo han visto coinciden en que siempre tiene la actitud que tiene ahí en la foto, como que vigilante, como que él siente que todavía es comandante de ese batallón y siempre está como pendiente de su personal. Inventes, pues sí, sí. Es que está ahí clarísimo. Y como para que alguien hubiera hecho una edición, o sea, ¿quién se va a tomar el tiempo de ir al museo, tomar la foto, editarla a color? Para empezar a color, o sea. No, de hecho, Y como te encima, digo, eso fue en tiempo real, o sea, él se toma la selfie y en ese mismo momento hicimos de ir al museo todo, o sea, no había manera de que hubiera montaje. sí, Y pues como no. te dije, esta foto se la compartía a un compañero que es investigador paranormal y él tiene unos escáneres donde pues Sí. verifica todo este material. Él dice que tenía un 97% que era imposible que tuviera un montaje o que tuviera modificaciones. Sí, de hecho, se me olvidaba ese detalle que me habías comentado. No, pues sí está. Sí, sí está tétrico. Sí, está bastante fuerte. Mira, pinche. No, no voy a decir su nombre porque se pasó de lanza, pero hay una petición especial. ¿Alguien quiere que digas una palabra? ¿Se Ay, podrá? no, ya sé cuál es. Mínimo, ay, la que siempre nos piden. A ver, dale, 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 dale. Pero ¿cuál? ¿La de papacito o la de Exacto, la bebé? exacto, ¿Qué más exacto, pues? exacto. No, la primera, la primera. No, papacito. Perdón. Ahí está, perro, para que veas que sí te quiero. Fui yo, dice el Ricky, no es cierto. Pues bueno, no sé si tengas alguna otra historia o quieras ya descansar, porque pues sí, hacer memoria también hace que duela la cabeza. Yo cuando estoy contando las historias de mi repertorio, sí está, ya, déjenme en paz. Pues es que tengo muchos, pero en el momento, si quieren, ustedes cada cuánto se conectan y en qué horario, y si quieren mañana me conecto y les cuento más. Bueno, el programa se da martes y jueves Ah, en ok. a las 10 de la noche, hora México Centro. Los días martes y jueves. Entonces, pues por ahí podrías estar escuchando. Contamos muy buenas historias, la pasamos chido también. Y parte del, bueno, no es falta de respeto que nos estemos riendo, pero parte de la comunidad es eso, que luego estamos ahí rebanando con las historias. No, pero está chévere. Ve, me acabo de acordar de otra, no sé si. Dale, dale, tú dale, Pero, tú dale. pero esta no es del ejército, pero es muy buena, es con un libro de magia negra. Ya lo que dice el Ricky. Vaya, si, Mara, si quiere me cuenta por internet, no Si tengo quiero le problema. cuento por WhatsApp. No, tú dale. Tú dale si Bueno, quieres. ay, no sé, si de pronto están aburridos, muchachos, me cuentan los del chat, qué pena yo ahí cuente y No, no cuente. pasa nada. Bueno, al menos yo no. Y si yo no estoy aburrido, lo que diga el chat, no importa. Aquí soy la ley yo. Ah, no es Bueno, cierto. La ley son ellos. Ellos si quieren se van y nos dejan hablando solos. vea pues, esa historia no tiene nada que ver con el ejército, pero me la contó, a ver, cuando yo estaba chiquita, nosotros teníamos familia por parte de mi papá que tenían finca en el campo, una finquita, pues ellos eran campesinos. Vos sabes que en el campo pasan muchas cosas. Y esta señora a mí me encantaba porque ella cuando estaba en vida, cada que íbamos allá en las vacaciones estudiantiles o en Navidad o algo, siempre hacíamos un parchecito súper bueno porque ella sabía que a los niños nos gustaban esas historias y entonces hacíamos como fogaticas y ella nos contaba historias. Resulta que, a ver, la vereda en donde quedaba la finquita donde ella vivía se llama Pontezuela. Pontezuela es una vereda del municipio de Santa Rosa de Osos, eso es por allá puro campo, y el clima es muy frío.
Resulta que allá en Puentezuela había una historia muy famosa porque había un señor que fue muy conocido hace muchos años porque él practicaba la magia negra, pero era un señor que tenía mucho poder, demasiado poder, porque él logró conseguir el monicongo. El monicongo es un huesito de un animalito que lo consiguen con un ritual. Él alguna vez con un conocido de confianza de allá en la vereda le contó muy por encimita de qué se trataba el ritual. Ella nos contaba que ese señor se fue una noche, a la medianoche, o sea, el ritual consistía en que él tenía que estar en un monte virgen, se tenía Ok. que ir solo a las 12 de la noche, se tenía que llevar 3 calderos, ubicarlos en línea recta, uno acá, ¿cómo te digo? Entre caldero y caldero habían X cantidad de metros de distancia, no te puedo decir exactamente cuántos porque la historia es muy vieja. El caso es que era un recorrido bastante largo entre caldero y caldero. Según el señor, él se fue a la medianoche a este Monte Virgen, preparó sus elementos y sus cosas. En el primer caldero como que ponía a hervir agua y cuando el agua estaba muy caliente, por favor no lo hagan, cierro paréntesis, echaba vivo a un gatico a este caldero. Y pues obviamente este sacrificio implicaba usted comenzar a hacer un pacto con el demonio. Resulta que como que dejaban secar y obviamente el ritual tiene muchos más elementos, pero les estoy contando pues como lo principal. Entre todo el ritual, mientras iba hirviendo el agua, él hacía sus oraciones, sus cosas, sus vainas, y llegaba un punto en que el animalito de tanto hervir ya como que se secaba, se separaba los huesitos de la pielcita y todas las cositas y empezaban a quedar libres los huesitos. Entonces este señor tenía que darle la espalda al monte y empezar a sacar huesito por huesito sin mirar para atrás. No podía mirar para atrás porque usted literal estaba en presencia del demonio y si miraba para No atrás se lo inventes. llevaba de inmediato. Entonces él empezaba a sacar un huesito sin mirar hacia atrás y preguntaba, levantaba el hueso y decía, y algo, ese algo le respondía, no. Entonces lo tiraba, volvía y sacaba otro, no. Hasta que sacaba el huesito que era. Cuando le dijera que sí, usted tenía que empuñar ese hueso sin soltarlo y tenía que salir corriendo a todo lo que su cuerpo le diera velocidad sin mirar para atrás y tenía que llegar hasta el último caldero. Si no alcanzaba a llegar, si se caía o si no corría lo suficientemente rápido o si la curiosidad le podía y miraba para atrás, porque obviamente mientras estás corriendo, tú sabes que el diablo es tramposo y hacía lo que fuera para que tú miraras para atrás. Entonces, cuando le dijo que sí, él tenía que ignorar todo lo que escuchara detrás de él, correr a toda velocidad y llegar con el huesito empuñado hasta el último caldero. Pues resulta que el señor logró completar el ritual y este huesito es el famoso monicongo. Ellos guardan ese huesito en una bolsita como de terciopelo rojo y la cargan siempre en el cinturón o en una parte donde nadie se las pueda coger, nadie les puede tocar esa bolsita, nada, o sea, tienen que mantener con ella. La ventaja de tener el monicongo es que tú tienes demasiado poder, puedes poseer personas, A puedes la dejar madre. tu cuerpo en la casa y tu alma puede divagar por ahí, hacer lo que quieras, puedes invocar muchos entes del bajo astral, o sea, tienes poder de muchísimas cosas. Resulta que este señor tenía la mala costumbre de que hacía eso, dejaba el cuerpo en la casa y con el alma recorría por ahí, por las fincas, y la gente se daba cuenta, los campesinos se daban cuenta cuando él estaba por ahí divagando porque el ganado caía, o sea, ellos estaban ordeñando sus vacas y de un momento a otro las vacas caían, ellos ya sabían que el alma de ese señor estaba por ahí, o amanecían los gaticos sin la parte superior del cuerpo y sin líquido hemático y todas estas cosas. Pues resulta que allá en el campo, como no hay iglesias, o bueno, en esta vereda no había iglesias, lo que hacían para celebrar la Eucaristía era que un padrecito que yo alcancé a conocer, el padrecito era exorcista, lo que hacía era que se rotaban las fincas, como quien dice, bueno, hoy vamos a hacer la misa acá en la finca de don Alfonso. Y entonces todos los campesinos en la noche, porque eran misas para colmo en la noche, se tenían que ir hasta esa finca a celebrar la Eucaristía. Pues resulta que en una de esas misas ocurrió algo muy tenebroso, pero antes les cuento la historia para que sepan a qué se refería la persona cuando habló en la misa.
Hace muchos años ese señor se enamoró de una de las campesinas de allá de la vereda, pero ella no le prestaba atención porque estaba súper enamorada y ya se iba a casar. Pues resulta que el señor se llenó de mucha rabia y un día antes del matrimonio el novio no aparecía por ninguna parte y lo buscaban y todo el mundo lo buscaba y lo vinieron a encontrar ya cayendo la noche parado en la mitad de una quebrada desvivido, pero de pie. Y bueno, encontraron al novio desvivido de pie en la mitad de la quebrada. Luego pasó que en la Eucaristía, mientras el padre hablaba, una persona fue poseída por este señor y empezó a hablar con una voz súper rara y les empezó a confesar todas estas cosas, confesó que él fue el que desvió al novio de la chica y de un momento a otro se volteó a mirar hacia atrás y le dijo a un muchacho, yo a vos te llevo muchas ganas, pero tu papá no me deja. El papá de él ya estaba desvivido. Ujú. Y mucho tiempo después este señor encontró a otra persona con la que sí le fue bien, se iban a casar, pero el padre le dijo, yo a usted no lo voy a casar hasta que no se deshaga de ese libro. Pues él dijo, listo, yo no voy a botar el libro porque un libro de magia negra es bastante costoso, voy a buscar a alguien que lo quiera utilizar. Y encontró a alguien, pero ese alguien le dijo, yo se lo compro, pero si usted me demuestra que ese libro sirve. Pues se fueron a un monte virgen también a medianoche y abrieron el libro y en medio de los árboles empezaron a invocar algo, pero él dice que no se fijó qué era lo que estaba invocando, que cuando menos pensaron en medio de la invocación sintieron como que algo en las copas de los árboles se movía bastante fuerte. Ellos decían que se sentían unas pisadas que venían corriendo desde arriba del monte hacia ellos, que hasta el piso temblaba, se sentía mucho calor que venía hacia ellos y se sentía que venía algo grande. Cuando el señor sintió eso, le dijo, hermano, corra, que no se dio cuenta nunca qué fue lo que invocó, cerró el libro y corra y rece hasta que llegaron al caserío. Ah, sí. ¿Qué onda? O sea, invocar algo y no saber qué es. Uh-huh. Solamente quería demostrar que el libro sí servía y pues efectivamente lo pudo demostrar. Fíjate que yo un tiempo estaba más loco, joven y estúpido. Entonces, pues, acceso a internet sin supervisión. Yo visitaba, según yo, visité la internet profunda y descargué unos libros, unos grimorios. Y se supone que para que funcione, tienes que transcribirlo con tu propia mano Uh-huh. durante la noche. Entonces, pues yo lo empecé a hacer, pero nada, nunca lo terminé. Hice como 15 páginas nada más, pero pero no, ahí quedó. Entonces, no sé No, que si sí. eso hoy en día tenga repercusiones, pero pues, siempre sí fui muy fanático de todo este tema paranormal. Digo, por algo empecé con este proyecto que pues, ahí va poco a poco. Hubieras visto mis lives hace como un año, se veían bien pedorros. 15 personas estábamos aquí. Ya tenemos una comunidad muy grande. Y pues chicos, No, qué no gusto. jueguen con esas cosas, no le hagan a la brujería si no le saben. Está feo, muy feo. Mira, hasta Johan sabe que aquí asustan en mi casa. No, qué miedo. No, y además que tú haces lives paranormales y hablar de eso los atrae. A mí me han pasado muchas cosas que en algún momento les contaré porque yo para acabarla de completar soy muy sensible al mundo espiritual, entonces yo a veces puedo sentir cosas que no todo el mundo siente, pero no, no me acostumbro, todavía no me acostumbro, es horrible. Y hablar de eso los atrae mucho. Sí, pues sí, no, está canijo y pues bueno, de entrada te agradezco que nos hayas contado todo esto porque honestamente son muy pocas las personas que suben a contar su historia y nos mantienen como en un suspenso, en una tensión. Y no lo digo por tu acento, por otra cosa, sino porque realmente las historias que nos trajiste, pues, al menos para mí fueron historias nuevas, historias con mucho detalle interno. Porque hay quien me puede contar, dicen que en tal batallón de ahí de Colombia pasó esto y lo otro, pero tú literal estuviste te la contaron personas desde dentro y pues la verdad sí, te agradezco mucho que hayas compartido aquí. Por ahí preguntó una persona, Ricky creo, decía Ujú. que si, dice, Mara, yo la he escuchado con Dani Tres Palacios en el cártel del Mega.
que no me mienta. Sí, ese es un programa muy conocido acá en Colombia. Esa historia yo la había compartido allá porque siento que es una historia como tan diferente y tan intrigante que no se tiene que quedar como que guardármela para mí. No, no, yo la comparto porque me parece que es impresionante eso. Claro, claro, y gracias por contármela. En serio, no sé qué le viste a mi live que dijiste, oh, está chido. Pero bueno, muchas gracias. Solamente dije, vi Sector Maldito y yo dije, aquí fue. Aquí fue. Gracias, gracias. No, gracias a ti por abrirme el espacio y qué pena ahí haberme extendido tanto. No, no te preocupes, te agradezco más bien que te hayas extendido y nos hayas contado. La gente también agradece, o sea, se quedan callados y nomás se quedan viendo, pero o sea, es muy linda la comunidad. No, bueno, eso está muy bien. ¿A qué horas fue que me dijiste? ¿Martes y jueves? ¿A qué horas? Martes y jueves 10:30 de la noche, hora México Listo, Centro. listo. Después vendré con más historias. Muy bien, muchísimas gracias, bonita noche. Bueno, chao, que estés bien.